En busca de mi propósito. Dios te bendiga, quiero darte las gracias por estar acá en un nuevo episodio más de mi canal de podcast, donde el único objetivo es mostrarte a Jesús de una manera totalmente diferente. Hoy vamos a tener un tema donde para muchos va a ser algo importante en nuestras vidas, porque hemos visto a lo largo de nuestra vida cómo muchas veces comenzamos a caminar sin ningún sentido en nuestras vidas. Comenzamos a caminar sin ninguna dirección en nuestras vidas. Y en este tiempo es donde nos encontramos muchas personas que no saben hacia dónde van, que no saben qué es lo que están haciendo y no saben qué es lo que hacen. Incluso algunos de ustedes han llegado a pensar o imaginar que su vida no tiene ningún sentido, que su vida no tiene ningún propósito. Pero quiero decirte que si estás aquí es porque tu vida tiene un propósito. Si estás aquí, quiero decirte que vas hacia la dirección correcta. Pero a veces nos vamos a comenzar a desviar y nos vamos a llegar hasta el momento, vamos a llegar hasta el momento donde nos preguntamos, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y ahora qué hago? Pero antes de poder iniciar, quiero decirte que desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan para tu vida. Dios ya tenía un propósito para tu vida. Dios ya tenía algo marcado que quería hacer contigo, que quiere hacer contigo. Pero muchas veces nos desviamos y es ahí cuando perdemos nuestro propósito. Pero quiero darte la buena noticia que si has estado desviado, si te has alejado de Dios, este es el momento para que vuelvas a caminar bajo el propósito que Dios te ha dado. Y cómo muchas veces llegamos al momento de perder nuestro propósito. Yo siempre he dicho que una de las personas siempre pierden el propósito cuando se comienzan a alejar de Dios. A veces va a ser muy difícil, y más para nuestros jóvenes, comenzar a mantener una relación con Dios, porque a lo largo que nosotros comenzamos a caminar, a lo largo del camino siempre van a haber ciertas tentaciones que van a llegar a nuestras vidas para hacernos caer. Van a haber ciertas distracciones que nos vamos a encontrar con ellas para que nuestra mirada se quite de Dios. Y si alguna vez has sentido que no tienes ningún propósito, quiero decirte que el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La palabra de Dios dice que mi embrión vieron nuestros ojos. Imagínate, ponte a pensar. Hace más de 2000 años ya había una persona que había pensado en ti. Hace más de 2000 años, o sea que ni siquiera había nacido tu abuela, ya había alguien que pensaba en vos. Pero muchas veces el mundo nos hace sentir insuficientes para poder hacer lo que Dios destinó que hiciéramos aquí. Quiero mostrarte que Jesús no te va a buscar por tus errores, no te va a buscar por perfecto. Jesús únicamente busca tu corazón. Y cuando Jesús entra a tu corazón es cuando muchas cosas comienzan a tomar sentido. Pero las personas que perdieron el sentido en sus vidas fue porque perdieron a Jesús de su corazón. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, cada día que nosotros vivamos va a ser bajo una dirección y bajo un propósito. Porque podemos entender que estamos aquí porque tenemos un destino que cumplir, que estamos aquí porque tenemos una historia que hacer en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces te has levantado al día y dices, siento que mi vida no tiene sentido, siento que no voy caminando para ninguna dirección, siento que me estoy estancando? Esas son muchas palabras que podemos escuchar en alguien de que alejó su corazón totalmente de Dios. Y es muy triste pensarlo, pero el objetivo es que siempre estemos cerca de Dios. Estando cerca de Dios, te aseguro que no nos va a hacer falta nada. Vamos a tener lo necesario y lo suficiente para poder sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando le perdemos el sentido a todo lo que nosotros hacemos? ¿Qué pasa cuando perdemos la pasión
por hacer las cosas que antes amábamos. Siempre he dicho que alguien que pierde la pasión por hacer algo, no va a hacer algo bueno. Si decidiste estudiar medicina, es porque tenías la pasión para ser un doctor. Si decidiste estudiar derecho, es porque tenías esa pasión de que querías ser un abogado. Pero ¿qué pasa cuando esa pasión se pierde? ¿Qué pasa cuando eso que le daba sentido a nuestras vidas se pierde? Porque tristemente nos encontramos a personas que lastimosamente lo que le da sentido a sus vidas es otra persona. Imagínate conocer a alguien que el sentido de su vivir sea otra persona. ¿Qué pasa si el día de mañana esa persona ya no está en tu vida? ¿Qué pasa si el día de mañana esa persona se va? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera? ¿Vas a seguir sonriéndole a la vida? Y lo que Dios quiere decirte es que cuando nosotros lo conocemos a Él y comenzamos a conocerlo cada día más, es ahí cuando nuestra vida comienza a tomar sentido. Es ahí cuando comenzamos a caminar bajo un rumbo diferente, bajo una dirección que no nos va a llevar al fracaso, sino que nos va a llevar al éxito. Pero tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito, tiene sentido, tiene una dirección. Y tenemos que comenzar a caminar bajo una dirección que la llegamos a obtener cuando llegamos a saber que nuestra vida tiene sentido cuando nos acercamos a Dios. Hay muchos jóvenes que han luchado con la tristeza, con la depresión, con la ansiedad, pero siempre he dicho que la cura de todos los males se comienza a quitar cuando nos acercamos a Dios. Porque Dios siempre va a llenar cada vacío que nosotros tengamos. Dios siempre nos va a poder suplir cuando nosotros no tengamos. Pero cuando vivimos sin sentido, sin rumbo y sin dirección, nos vamos a pasar siempre fracasando. Vamos a pasar más tiempo en el suelo que más tiempo de pie. Porque no sabemos para dónde vamos, no sabemos a qué vamos. Si tienes una relación, tu relación tiene que tener un sentido, tiene que tener una dirección. Si estás estudiando, tu carrera tiene que tener un sentido, tiene que tener una dirección. Porque no podemos ir en el mundo tratando de caminar con los ojos vendados. Es como, no sé si alguna vez has escuchado el dicho que dice que un ciego no puede dirigir a otro ciego, porque los dos van a caer en el mismo hoyo. Y eso es lo que pasa cuando tratamos de caminar con los ojos vendados, que vamos en medio de la oscuridad tratando de encontrar una salida, tratando de encontrar una respuesta, cuando la respuesta siempre la vamos a encontrar cuando nos acercamos a Jesús. Porque muchas veces nos vamos a sentir que no tenemos sentido. No le vamos a hallar nada gracioso a la vida, no le vamos a hallar la gracia a la vida. Y es ahí cuando poco a poco comenzamos a caer en la depresión. Porque pensamos muchas veces que no tenemos solución a lo que estamos viviendo. Pero cuando llegamos a tenerle sentido a la vida, entonces comenzamos a disfrutar de las cosas que Dios ya tiene para nosotros. Pero sé que la vida a veces te ha golpeado. Sé que la vida a veces no ha sido tan buena con vos. Pero mientras sigas de pie, mientras sigas vivo, es porque Dios tiene un plan para ti. Y sé y estoy 100% seguro que todos los planes que tiene Dios para sus hijos son planes de bien. Aunque nosotros a veces sintamos que no tiene ningún sentido. Pero cada vez que atravesamos algo y que vivimos algo es porque Dios nos quiere llevar a algo más grande. Y es ahí cuando nosotros logramos entender que nosotros estamos aquí con un propósito. Que nosotros estamos vivos porque aún tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero muchas veces perdemos el sentido del vivir.
Muchas veces perdemos, es como, te voy a poner este ejemplo, es como que estés comiendo y no le sientas sabor a la comida. Si estás en esa situación, quiero decirte que busques un doctor. Pero es el ejemplo que te puedo poner. Cuando querés disfrutar algo, pero no le sentís sabor. Así mismo es la vida. Cuando querés disfrutarla, pero sientes que no tienes ningún sentido, sientes que no tienes ningún propósito. Y el propósito de Dios siempre va a ser más grande que la circunstancia que nosotros estemos atravesando. El propósito de Dios es lo que a nosotros nos va a mantener de pie cuando las circunstancias estén horribles. Es el propósito de Dios que nos marca desde un principio para poder alcanzar la meta que nosotros tenemos. Pero a veces perdemos el propósito cuando estamos en medio de la tribulación. Perdemos el propósito cuando estamos en medio del problema. Pero si nosotros buscáramos a Dios en medio del problema, nosotros nos diéramos cuenta que es necesario pasar el problema para poder alcanzar el propósito que tenemos en Dios. Porque el propósito que tenemos en Dios siempre va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Siempre va más allá de lo que nosotros podamos entender. Porque ya todo lo que nosotros vivimos ya está escrito. Ya todo lo que nosotros estamos atravesando, Dios ya lo sabe. Pero nos vamos a encontrar en esa circunstancia donde nos vamos a preguntar, ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Porque hay personas en el mundo que desde pequeñas fueron rechazadas, que desde el vientre los intentaron abortar, los intentaron hacer de una u otra manera para que no vinieran al mundo. Pero si no pudieron detenerte cuando simplemente eras un embrión, no lo van a hacer en este momento cuando eres un joven lleno de fuerzas, cuando eres un joven lleno de energía, lleno de ánimos. Pero para poder encontrar nuestro sentido al vivir, tenemos que encontrar nuestro propósito día a día. Si seguimos vivos es porque Dios aún no ha terminado con nosotros. Porque sé que más de alguna persona ha estado cerca de la muerte. Y he dicho en muchas ocasiones que hay personas que son milagros caminando por la calle. Porque han estado tan cerca de la muerte que Dios aún ha dicho, todavía te falta. Todavía tenés mucho por hacer. Yo siempre le he dicho a Dios que no quiero que me lleve hasta que no termine de cumplir su propósito en mi vida. Porque cuando caminaba sin ningún sentido, sin ningún propósito, cada vez que llegaba la noche, siempre me sentía solo. Cada vez que llegaba la noche, llegaba la soledad de mí. Porque no entendía para qué estaba viviendo. Pero cuando me comencé a acercar a Dios, cuando me comencé a decirle, Dios, aquí estoy, entonces yo miraba cómo muchas cosas comenzaban a tomar sentido en mi propósito. Porque en medio del dolor no vas a entender por qué es necesario lo que estás viviendo. Pero cuando le decimos a Jesús, Jesús, aquí estoy y quiero encontrar mi propósito, es donde te das cuenta que siempre tuviste la capacidad para poder hacer aquello donde tú pensaste que ibas a fracasar. Porque cuando no tenemos el propósito de Dios, cuando no tenemos la dirección en nuestra vida, nos vamos a comenzar a sentir de menos. Nos vamos a ver al espejo y nos vamos a decir, yo siento que no tengo la capacidad. Te vas a comenzar a ver al espejo y vas a decir, yo siento que no puedo. Pero Dios te dice que vos podés hacer todo aquello que te propongas. Porque Él te llamó para cosas grandes y no para cosas pequeñas. Él te llamó para que tuvieras éxito en tu vida y no para que te sintieras fracasado.
Pero cuando le perdemos el sentido, el propósito a nuestras vidas, es cuando llegan esos pensamientos donde van a ser contrarios a la situación que nosotros estamos viviendo. Quiero que el momento que escuches esto, quiero que comiences a recordar todo lo que tú has vivido y todo donde Dios te ha sacado. ¿Cuántas veces necesitaste fuerzas y solo Dios te las pudo dar? ¿Cuántas veces necesitaste un milagro y solo Dios lo pudo hacer? Es ahí cuando comenzamos a marcar nuestro propósito, cuando comenzamos a caminar en el destino que Dios ya tenía escrito para nosotros. Porque quiero decirte que no somos ninguna casualidad. No somos el resultado de una calentura, no somos el resultado de un encuentro sexual, de un encuentro amoroso. Somos el resultado de los sueños que Dios ya tuvo para nosotros. Porque incluso antes de que la tierra se formase, Dios ya tenía escrito lo que iba a hacer con cada uno de sus hijos. Yo ya tenía escrito lo que iba a hacer con tu vida y lo que iba a hacer con la mía. Pero ¿por qué sientes que muchas veces hay gente que va caminando más rápido que vos? Que vos vas caminando y vos lo mirás pasar por su lado, por tu lado. Y vos decís, bueno, ¿y a mí qué me pasa? ¿Por qué no puedo avanzar? Es porque tal vez estancaste tu propósito. Porque tal vez desviaste tu mirada del rostro de Dios. Cuando nosotros caminamos y nuestra mirada siempre está en Jesús, vamos a comenzar a caminar seguro de que vamos a comenzar a caminar seguro de que lo que estamos haciendo tiene un propósito. Yo siempre le he dicho a Dios que yo quiero ser de bendición para muchas personas. Porque mi mayor deseo, mi mayor anhelo, mi mayor propósito es poder ver cómo muchas personas que no tenían ningún sentido, con una palabra que viene de parte de Dios, comienzan a recobrar vida. Pero tenemos que entender que para poder encontrar ese propósito, vamos a tener que pasar por lugares feos. Vamos a tener que pasar por momentos dolorosos, que lo único que hace el momento de dolor es aclararnos para qué fuimos llamados. Es para aclararnos para qué fuimos nosotros escogidos. Porque Dios se tomó el tiempo para poder diseñarnos a su imagen. Y Dios quiere que te vuelvas a levantar y vuelvas a encontrarle el sentido a tu propósito. Porque no naciste para ser un fracaso, naciste para ser un éxito. Y eso es lo que Dios te quiere hacer entender hoy. Que aunque el mundo diga que no servís para nada, Dios te dice, para mí tu vida sirve mucho. Aunque el mundo te rechace, Dios te va a abrazar. Porque es más grande el plan que tiene nosotros. Es más grande el plan que tiene Él para nosotros que el plan que tenemos nosotros para nuestra vida. Y yo le he dicho a Dios, Dios, yo quiero caminar bajo tu propósito y bajo tu dirección. Porque sé que van a haber momentos donde no voy a saber qué decisión tomar. Donde vamos a encontrarnos en ese momento donde hay dos caminos. Hay un camino que nos va a llevar a la perdición, pero hay un camino que nos va a llevar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y el mundo te va a poder ofrecer todas las cosas que te hacen feliz. Pero quiero decirte que la felicidad en el mundo es temporal. Pero la felicidad en Dios es eterna, es para siempre. Porque cuando nos acercamos a Dios, cuando nos encontramos a Él, nuestro corazón se comienza a llenar de gozo. Y ya comenzamos a sonreírle en la vida porque entendemos que siempre hubo un propósito. Entendemos que siempre hubo una dirección. Pero llegó el momento donde tenemos que encontrar ese propósito. Donde tenemos que encontrar esa dirección para nuestras vidas.
Y te aseguro que cuando encontramos el sentido a lo que estamos viviendo, ya no vas a estar más triste, sino que le vas a dar gracias a Dios porque todo lo que vivís sirve para un propósito. Porque cada experiencia que vivís en tu vida sirve para poder llevarte a un lugar más grande, para poder darte algo más grande. No te conformes con lo que el mundo te puede ofrecer. Confórmate con lo que Dios te ofrece cuando caminas bajo el propósito de Él. Porque tal vez hemos perdido el sentido. Y cuando perdemos el sentido no sabemos hacia dónde caminar. Pero cuando encontramos nuestro propósito sabemos a qué dirección ir. Y sabemos que Dios va a estar siempre con nosotros. Y quiero decirte que Dios, desde el momento en que tú naciste, Él ha estado contigo. Él nunca te ha abandonado. Aun cuando te has sentido más solo, Dios siempre ha estado con vos. Aun cuando has sentido que te vas a morir, Dios ha estado contigo. Dios ha estado contigo y siempre va a estar contigo porque Él no abandona a sus hijos. Y aunque en este momento te encuentres alejado de Él, tarde o temprano, de una u otra manera, siempre vamos a llegar al lugar donde todo comenzó. Donde nuestro corazón se encendió. Donde nuestro corazón comenzó a latir. Y donde pudimos encontrar el sentido y la dirección a un propósito. Quiero decirte que no te detengas, que Dios te llamó para cosas grandes. Quiero decirte que no te des por vencido, que Dios te llamó para cosas grandes. Levanta tu cabeza y comienza a sonreírle a la vida, porque por más que la vida te llegue a golpear, quiero decirte que es más grande lo que podemos recibir con Dios que lo que podemos recibir en el mundo. Es más grande lo que podemos llegar a alcanzar con Él. Y aunque sientas que has perdido, quiero decirte que con Jesús cada pérdida siempre será una ganancia. Y cada final siempre va a ser el principio de algo nuevo. Así que comencemos a caminar bajo nuestro propósito. Comencemos a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo el sentido y la dirección que Él nos ha dado. Y ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos. Y si estás alejado de Dios, te pido que hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, estamos aquí, papá, para decirte que queremos comenzar a caminar bajo tu propósito, para decirte que queremos comenzar a caminar bajo la dirección que tú nos has dado. Señor, si en este momento nos encontramos lejos de ti, te pido que nos acerques nuevamente. Te pido que nos acerques cada día más a ti para poder encontrarle el sentido a nuestra vida, Señor. Señor, sabemos que tus planes y tus propósitos son grandes. Y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y te pido, papá, que nos acerquemos a ti y que podamos caminar bajo lo que tú ya dejaste escrito para nosotros. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero darte las gracias por haberte quedado hasta el final. Y quiero decirte que si estás en esa temporada donde tu vida no tiene sentido, llega el momento donde te acerques a Él. Porque ese momento doloroso que estás viviendo te está acercando al propósito que Dios tiene para tu vida. Quiero darte las gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Dios te bendiga.